Bien, espero que me puedan escuchar bien. Tuve algunos inconvenientes de vuelta para tener el sistema de cámara y demás. Pero en fin, feliz sábado, es lindo poder verlos ahí a todos juntos, poder ver también a Edu ahí me pone muy feliz. Así que bueno, como saben, tengo entre 40 a 50 minutos, así que seguramente el tema va a quedar cortado por ahí, a diferencia de la otra vez con la conclusión que me gustaría llegar, pero lo vamos a continuar en el próximo tema. Así podemos desarrollar algo que faltó el sábado que tuve la oportunidad de presentar, por hacerlo por arriba, y que me gustaría brindar, como dice acá, herramientas para poder entender mejor todo esto que estamos hablando sobre la ley dominical. Así que vamos a explayarnos en algunas cositas. En realidad, aclaro, cada cosa que voy a contar, si uno la quisiera compartir con otro, como estábamos haciendo la premisa de poder tener esto para repasar nosotros, las bases del mensaje, que hay que repasar muchas cosas, esto sería una arista nomás, pero si la quisiésemos compartir, llevaría más tiempo, más dedicación, según el contexto, según la persona. Hay que hacer como hacía Cristo, de ver la necesidad de quien tengo enfrente, qué es lo que conoce, qué es lo que no conoce, y poder no dar por sentado cosas que el otro no sabe, porque si no, no va a recibir el mensaje, puede hasta que le choque, o simplemente no lo entienda. Así que quizás esto va a ser útil para poder compartir con otro, pero también debería adaptarse y ver qué más necesita desarrollar. Bueno, así que sin más les digo, por una cuestión de que se escuche mejor y para que se vea mejor la pantalla, quizás no me van a ver tanto, sino que van a ver más la pizarra. Pero les voy diciendo que vayan buscando la Biblia y los que tengan a mano las citas que ya pusimos en el grupo, o si no, la aplicación de Elena de White, para poder ver las citas que vamos a usar. ¿Bien? Bueno. El tema del sábado que empezamos con esto de la ley dominical, esta serie, tuve poco tiempo para prepararlo en ese caso particular, y pude compartir lo que tenía dentro de mis propios estudios personales, ¿sí? Y me di cuenta ahora que tuve más tiempo y demás, y tratando de armar ciertas ideas y que temas que parecen muy variados puedan estar unidos en uno mismo, que me faltó desarrollar un poquito más este tema de algunas herramientas sobre las líneas. Porque las vamos a tener que saber correctamente para poder entender otros conceptos que vamos a ver en la próxima clase. Así que bueno, como introducción quiero que repasemos algunas cosas y que vayan ahora a Apocalipsis 14, del 14 al 17. Voy a pedir voluntarios para leer aviso. Bien. Esto va a empezar con una pregunta, que ahora vamos a encontrar ahí, ahora te voy a pedir un voluntario que se vaya preparando, que es, ¿por qué es para nosotros relevante entender qué es la ley dominical o cómo sería correctamente este hito visto en nuestro tiempo? Y entonces tenemos que preguntarnos cuál es nuestra meta en esta línea de reforma final, del tiempo del fin hasta la segunda venida, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. Y como vemos, si esto fuera un camino, sabemos que nuestra meta, nuestro objetivo es poder llegar nosotros y que lleguen todas las personas posibles que podamos nosotros llevar en este camino a este lugar, la segunda venida, para crecer de acá en más todo otro camino nuevo que nos espera. Pero queremos lograr la restauración, la redención en este punto. Entonces, si nuestra meta es la segunda venida, tenemos que pasar pruebas que están desde toda esta línea hasta su comienzo, ¿está bien? Y uno de esos hitos es la ley dominical, y es el gran quiebre, la gran prueba que nos va a hacer pasar o no esta meta. Pero antes quiero que vayamos a ver ese versículo de la Biblia. ¿Algún voluntario que lo quiera leer? Si no, lo leo yo. Bueno, leo. Dice así: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega,
porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y después, bueno, viene, si lo seguimos leyendo, lo que es la vendimia de otro grupo. Lo voy a leer, pues. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Bien. Entonces, ahora, bueno, nos extendimos hasta el 20. Bien. ¿Qué es lo que voy a pedirles participación si es que se animan? Y si no, bueno, si veo que no se puede, lo trato de seguir yo, pero para no ser monótono y también para poder tener un intercambio. ¿De qué está hablando Apocalipsis 14? Nosotros vemos un contexto de una metodología que nombramos por arriba, cosa que ahora no es lo que voy a desarrollar, pero es la metodología de entender las líneas en el formato de agricultura, la línea de reforma. Hay 4 pasos de preparación en donde claramente vemos en Apocalipsis 14 que a nosotros, los seres humanos, nos vemos representados en parábola como frutos. Nos vemos representados como un fruto que lleva todo un camino de preparación hasta su momento final, que es la cosecha. Claramente, cuando leemos los primeros versículos, del 14 al 17, vamos a ver que quienes son recibidos en el granero, es algo positivo, son guardados, son la mies, el trigo. Pero quienes son tratados de una manera mucho más dura, vemos que hay gente que es vendimiada, que son comparados con uvas, y que son pisoteados, y bueno, no hace falta explicar que claramente no son preservados. Hay gente que cae, gente que es restaurada. Entonces tenemos en este momento, en este hito de la historia de la humanidad, que es entre el cierre de Puerta de Gracia y la segunda venida, un momento en el que el mundo será cosechado. Simbólicamente, todas las personas, desde el cierre de Puerta de Gracia hasta la segunda venida, reciben algo que está, por ejemplo, reflejado en Ezequiel 9, que es una garantía, un sello. Reciben simbólicamente el lugar de ser representados como mies. Y serán guardados en el granero, serán protegidos, serán liberados, serán parte de la segunda venida, llegan a la meta en este punto. Mientras que hay otro grupo que no. Entonces, tenemos la evidencia de una cosecha. Perdón, Mica, una pregunta. Sí. ¿La cosecha vos la ponés entre el cierre de Puerta de Gracia y la segunda venida o entre la ley dominical y el cierre de Puerta de Gracia para el mundo? La cosecha en la gran línea, la cosecha de los 144.000 es siempre, igual la cosecha siempre, es desde un cierre de Puerta de Gracia hasta en parábola la segunda venida. Si hablamos del literal, es Daniel 12.1, segunda venida literal. 144.000 líneas completas. Después, para no marear, pero bueno, entre nosotros ya sabemos, hay fractales. Si esto lo tomamos en parábola, también es el cierre de Puerta de Gracia y segunda venida simbólicos, porque es su cosecha, de otros grupos, que después, dentro de la gran línea, estarán ubicados en otros puntos. Pero cierre de Puerta de Gracia literal y segunda venida es el momento de cosecha. Y eso lo vemos reflejados también en Daniel 12, que lo hemos hablado en otros puntos. Me parece interesante, pensé que eso es un punto claro. ¿Hay confusión sobre cómo ubicar la cosecha en las líneas? Lo podemos hacer en el próximo tema. ¿Sí? Bueno. Para sumar esta idea y hablar ya de algo que como nombré, por ejemplo, en Ezequiel 9 está, pero también en Juan 4:35, si quieren buscarlo ahora mientras, está la historia de la mujer samaritana y Cristo,
Y después de ese momento, de ese encuentro en el que ella le es revelado que Jesús es el Mesías, y ella inmediatamente lo cree y corre a avisar a su pueblo este mensaje y se convierte en mensajera de Dios en ese contexto, los discípulos llegan, ven la situación y Jesús les hace una referencia. Les dice que aunque todavía no es el tiempo de cosecha, ya hay, ¿qué cosas? ¿Se acuerdan? Si lo tienen ahí. Dicen que los campos ya están blancos, que la miel ya está lista para ser cosechada, hablando, parafraseando. Entonces, él lo que hace una referencia es que ya hay una evidencia, hay algo visible que muestra que este fruto está listo para su cosecha. Quiero usarlo de referencia en este caso para explicar que cuando un agricultor va a cosechar, no solo se da cuenta por el tiempo, eso es importante, hay un factor de tiempo que él conoce, sino también que hay una evidencia, hay algo visible en el propio fruto, que muestra que ya está listo para la cosecha. Podemos llamarlo a esto un sello. En la forma en que nosotros explicamos, por ejemplo, cuando hablamos de ley dominical y demás, que sería anterior, que acá sería ubicada la prueba, entre el momento que uno es probado, en que recibe la lluvia tardía, hasta el cierre de puerta, hay una maduración que hace que haya una evidencia visible de lo que elegimos acá. Acá ya no hay más nada que hacer. Lo que creció ya creció, lo que maduró ya ha madurado, según lo que nosotros cultivamos antes. Y este es un momento de quiebre para hacer evidente y visible cómo estamos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un momento de tiempo en el que somos sellados, o si la evidencia hace visible que uno no está listo para hacer esa miel, sino que sería una uva en esa parábola de Apocalipsis 14, ¿cómo le llama Apocalipsis mismo al símbolo que demuestra, que hace una evidencia visible de que uno está en un camino contrario a la voluntad de Dios, en un camino de perdición? Marca. Exacto. Y eso lo encontramos en el mensaje del tercer ángel. En Apocalipsis 14, 9, vemos que dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Interesante que usa la palabra vino de ira, la copa de la ira es comparada con vino y vemos que son uvas las que son vendimiadas. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Bien, entonces tenés sellados, gente que recibe una marca. Perdón. Bien. ¿Y en qué momento se recibe esto? Hago el ejercicio mental. Para que esto ocurra tiene que haber una prueba que determine ante el gran juicio que es toda la humanidad en sí para mostrar que Dios es justo ante el universo, que haya una prueba que nos pruebe, que nos marque de qué lado estamos. Obviamente esto no es el único momento en el que elegimos, nosotros elegimos desde el principio del camino. Vamos recibiendo pruebas en cada dispensación y vamos aceptando o rechazando. Incluso cuando nosotros ya hemos sido sellados, es necesario que se siga haciendo visible de qué lado estamos. ¿Por qué? Dios ya sabe de qué lado estamos. Dios ya ve cada vez que decidimos qué caminos y qué opciones vamos teniendo. Pero si nosotros nos acordamos, esto no se trata sobre los seres humanos, sino sobre Dios mismo. Para que todos los seres vivos de acá en adelante, ya sean del universo o del planeta Tierra, de donde estén, los ángeles, puedan tener la certeza, hayan tenido las pruebas, las evidencias de qué conduce cada elección, para que cuando tengamos la oportunidad elijamos siempre el camino correcto y no se repita todo lo que está pasando en la Tierra ahora. Entonces, volviendo a la ley dominical. ¿Por qué es importante y es relevante entenderla? Porque es la prueba que involucra lo que hace que seamos sellados o que seamos marcados. Bien. Entonces, obviamente, nos es interesante y nos es útil, nos va a importar saber qué es la marca. Una marca que Apocalipsis
Apocalipsis, dentro de lo que acabamos de leer de los mensajes de los ángeles, la nombra como parte de Babilonia, ¿sí? La marca tiene relación íntima, es hacer los pecados, ser partícipe de los pecados de Babilonia, ya sea en la mano o en la frente, ya sea que lo hagamos por convicción o por conveniencia, que actuemos de manera que estemos de acuerdo con estos pecados, incluso aunque no creamos en ellos. En la clase anterior habíamos visto que una forma de representar los pecados de Babilonia era la esclavitud. Uno podía estar de acuerdo con la esclavitud, o podía no estarlo, pero por miedo al castigo gubernamental y demás, participar de la ley de esclavo fugitivo y así hacerse parte de esta marca, ¿sí? Nosotros podemos ser partícipes de una u otra forma. Bien. Entonces, si nuestra meta es la segunda venida, tenemos que pasar la prueba. Y en Apocalipsis nos deja bien claro que es rechazar la marca de la bestia y su imagen, rechazar estos pecados de Babilonia. Entonces, para nosotros va a ser importante poder identificar qué es Babilonia, cuál es su carácter, quién es la bestia y cuál es su imagen, cuál es su marca y en qué somos probados. Bien, entonces queremos saber quién es la bestia, cuál es su imagen, qué es la marca y demás. ¿Qué haría un adventista que ya conoce y ya cree en la palabra de Dios, en sus profetas, cuando quiere entender esto? Y lo nombramos en la otra clase. Podemos ir y buscar un recurso en el que la metáfora, como está en Apocalipsis, quizás está aclarada, que es el espíritu de profecía, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y buscamos el espíritu de profecía. ¿Cuál era el libro que dijimos que típicamente uno está acostumbrado a recurrir para estos casos? El conflicto de los siglos. Exacto, el conflicto de los siglos. Pero vimos en la clase pasada que esa estructura de ese libro, ¿por qué vamos al conflicto de los siglos? Porque ese libro tiene una estructura que es evidente en los últimos capítulos, que nos muestra todo este recorrido. ¿Qué es lo que va a pasar desde el tiempo del fin hasta la segunda venida? De forma muy especial, Elena da lujos de detalles y nos muestra de una forma, sin metáforas, qué es lo que va a suceder en muchos casos. En ese contexto en el que ella escribió, estaba hecho sin metáforas, decía, esto es tal cosa, esto es lo otro. Habla de la ley dominical, habla del papado, del protestantismo, nos da nombres. No tenemos ya metáforas, sino que tenemos nombres. Y no es raro que entonces nos quede marcada la idea de esa forma. ¿Se acuerdan que hablamos de la forma y del principio? Las diferencias de cómo entenderlos. Pero hay un libro que nombramos, que era en Primeros Escritos, se encuentra adentro, que es Dones Espirituales. Un libro que fue escrito antes del conflicto de los siglos. Y vimos que ese libro tenía las mismas estructuras desde el tiempo del fin hasta la segunda venida. Tenía todo lo que iba a suceder, más resumido, pero tenía los mismos puntos e hitos que van a pasar. El fuerte pregón, una prueba, un cierre de puerta, una liberación, la segunda venida. Y ese libro fue escrito mucho tiempo antes, en un contexto que ahora vamos a ver sobre las líneas. Pero pasa algo interesante. Si bien está resumido, los hitos que nombra, que están en el conflicto de los siglos, son iguales. Pero hay uno que difiere, y es el hito de la prueba. Cuando vamos a Primeros Escritos, un libro que no podemos negar que es de preparación, ¿por qué Dios le da, primero levanta una profeta? Y a ese profeta le da visiones, le muestra qué es lo que va a suceder en el fin del tiempo. ¿Por qué Dios haría eso? Obviamente el Señor quiere que su pueblo esté preparado, que pueda tener idea de cómo se van a formar ciertos eventos, junto con información externa y aprenda a leerla, pueda identificar cómo están sucediendo las cosas. Entonces nos da una herramienta, nos muestra mediante un libro un contexto para su tiempo. Pero cuando vamos a ese libro, lo que vimos es que cuando nombra claramente los pecados de Babilonia, y sabemos que esta es la relación con la marca, habla del tercer mensaje angélico, habla de la copa de la ira, dice de forma bien clara que la prueba pasa por este lado. Y cuando nombra de qué se tratan los pecados de Babilonia, ella habla de la esclavitud. Y acá vemos una gran diferencia. Hay dos libros de preparación, pero el que fue escrito más temprano, en vez de hablar del domingo y del sábado, nos habla de la esclavitud.
Entonces, si a otra cosa que no es el día de domingo le podemos llamar los pecados de Babilonia, podemos decir que es la prueba, que es la marca. Nos está hablando y nos hace un guiño, y Dios quisiera que veamos esto ahora, que quizás antes no lo entendimos. Que tenemos que ver más. Estos son ojitos. Que hay que ver más que la forma. Tenemos que entender el principio. Y además interpretar, contextualizar lo que estábamos viendo de forma literal. Porque si en el tiempo que fue escrito ese libro había una prueba relacionada de forma clara y evidente como la esclavitud en vez del domingo, hay algo que tenemos que aprender a ver que nos puede enseñar también a percibirlo en nuestro contexto. ¿Cuál es nuestra prueba? ¿Cuál es la marca? Y como quiero mostrar ahora y demostrar, eso no desecha lo que hemos aprendido antes como adventistas sobre el domingo, sobre el sábado, sobre los pecados de Babilonia en contexto de la esclavitud. Son parte de esta línea, de este aprendizaje, pero hay más luz que hay que ver, hay más cosas y hay mucho que reinterpretar. Bien. Así que hoy quiero contar estas herramientas para que podamos hacer una buena interpretación. Un concepto que es importante que tengamos es darnos cuenta de una situación. Cuando nosotros mismos vayamos tanto al espíritu de profecía, cuando comprendamos también los principios que hay en la Biblia, y ahora justamente vuelvo a repetir, voy a dar algunos conceptos, los voy a comentar, pero obviamente esto se puede demostrar y ampliar en más clases. Ahora vamos a ver algunos puntos. Que la iglesia de los primeros apóstoles, el tiempo de Cristo, es análogo en principio a la transformación, al rol que van a tener los 144.000. Y para ser más específicos, algo que vamos a ver si le entendemos bien Isaías, incluso si vemos el espíritu de profecías, que lo dice de forma literal, perdón que me olvidé, podría haber puesto la cita. Es que los 144.000 son una parábola, una representación de Cristo mismo. Tenemos que hacer el rol que hizo Jesús en su tiempo, lo deben cumplir los 144.000. Entonces, nosotros queremos ser los 144.000, queremos ser los 144.000. Queremos ser aptos al menos para ese rol, ¿sí? Queremos llegar a la segunda venida, queremos llegar a la segunda venida. Entonces deberíamos entender qué rol tenemos que cumplir. Perdón que parece que se gastó un poco. Si queremos entender cuál es nuestra obra, también tenemos que aprender sobre la obra de Cristo mismo. Su forma de enseñanza, su forma de vida, su entrega con el Padre, todos sabemos que tenemos que aprender de ese modelo. Muchas veces nosotros tomamos, y sabiendo esto, hemos ido a la Biblia, leemos de forma literal esas preciosas historias, y obviamente que incluso leyéndolas literal sacamos muchas enseñanzas. Hay hermosas meditaciones que podemos tomar de la obra de Cristo, de los hechos literales me refiero, a lo que Él hizo en la tierra. Incluso de los apóstoles también. Pero hay más que el Señor quiere que veamos. Hay una cita muy famosa que repetimos muchas veces en varios estudios, que están primeros escritos, por ejemplo, está en otros lados, pero ahí se encuentra, y es el tema de entender a la palabra de Dios
como un tesoro que está lleno de joyas. Pero como pasa con los tesoros de la antigüedad, esas joyas están enterradas. No están a simple vista para el lector superficial, dice Elena. Están en el fondo para quienes busquen escudriñar las escrituras. Y las buenas nuevas es que esas joyas no están fuera del alcance de la persona común. Si en nuestro corazón deseamos buscarlas, todos podemos acceder a ellas, pero hay que tomarse el tiempo de estudiar y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para hacerlo y saber y buscar la forma de interpretación correcta, que es de lo que vamos. Entonces, queremos entender la obra de Cristo. Vamos a su palabra, pero si lo hacemos superficialmente, cometemos el error de pasar por alto lo que realmente Dios quiere mostrarnos. Y que en esta generación ya empezó y se ha aclarado, no empezó, ya se ha aclarado de qué manera es. Y ahora vamos a ver. Vayan buscando Mateo 13, si quieren, para acompañar. Estamos teniendo un problema con el silbón, disculpa, es nuevo, pero no sé por qué no. Creo que estuvo mucho en horizontal. Así que mientras espero que pueda poder usarlo, para que puedan ver. Yo sí veo la línea, pero sé que en la imagen del celular no la toma. Así que mientras espero un poquito para poder graficarla, así me acompañan más fácil con las ideas, vayamos a hablar un poco sobre esta analogía, ¿sí? Nosotros estamos viendo que la historia de Jesús es relevante para poder entender nuestra obra. Vamos a la historia de Cristo. ¿Qué podríamos buscar? Los 144.000 son maestros. Vamos a ver de qué manera él enseñaba. Un ejemplo entre montones que hay está en Mateo 13. Así que si me acompañan, vamos a buscar Mateo 13. Y si buscamos Mateo 13, todo el capítulo, vamos a ver que está plegado, está lleno de parábolas. Y específicamente, Mateo 13, 34 al 35, dice algo muy importante. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 13, del 34 al 35. Yo lo leo, Mica. Gracias. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, muchas gracias. Entonces vemos que Jesús tenía una forma de enseñanza, algo que se habla que son las parábolas. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos dos herramientas básicas que las que quería hablar hoy. Estoy un poco consternada que no lo puedo graficar, porque no es lo mismo que no lo puedo graficar. Pero parece que tuvimos un problema y no sé cómo hacerlo. A ver, tenemos dos formas. Se ve, Mica, se ve borrosito, pero sí se ve. Hacelo nomás. Bueno, vamos a intentar. Parece que, porque no es lo mismo, pero bueno. A ver. Yo no veo nada. Bien. Yo quiero hablarles de dos herramientas, como decía, ¿sí? Una es que entendimos que Jesús usa la enseñanza por parábolas. Hay una metodología. Perdón. Imagínense que esto es una herramienta. Una es la metodología de parábolas. Y la otra, que necesitamos entender, son las líneas. Donde vamos a encontrar, por ejemplo, la historia de Jesús, vamos a encontrar nuestra historia, la del adventismo pionero, el tiempo milerita, vamos a encontrar el antiguo Israel.
Hay un concepto que Elena lo nombra, que también lo vemos reflejado en la Biblia, y que hemos entendido este último tiempo, que es, también en parte tiene que ver con las parábolas, que es el concepto de alfa y omega. Hay en un mismo momento, un grupo, no mismo grupo, mejor dicho, el mismo concepto que es el pueblo de Dios, es un grupo, el pueblo de Dios a lo largo del tiempo, tiene momentos alfas y momentos omega. Algo muy común que escuchamos hablar es de la apostasía alfa, la apostasía omega. Entonces tenemos un momento alfa y un omega. Algo que quizás ahora no vamos a llegar tan a tiempo, pero es interesante que en todas las líneas alfa que separemos de grupos, tenemos algunas cosas en común, que muestran que la línea alfa tiene ciertas particularidades. Lo mismo sucede con la omega. Vamos a encontrar que la línea alfa, si bien siempre, si estamos hablando del pueblo de Dios, ¿no? Porque también podemos hacer esto mismo sobre otros pueblos, pero si vamos sobre el pueblo de Dios, vamos a ver que en la historia del antiguo Israel, acá dice antiguo Israel, acá dice moderno Israel. Separé en 3 periodos de tiempo cada grupo. 2 para el alfa, 1 para la omega. Aclaro porque lamentablemente, no sé por qué el fibra nuevo no están dando, pero bueno, vamos a esperar a ver si era por la posición y carga. Pero espero puedan verlo, aunque sea borroso. Y en el pueblo de Dios podemos ver que en la historia alfa, si bien siempre hay líderes que llevan con éxito la misión que Dios les encomienda, como grupo, hay momentos de falla que los llevan a una segunda oportunidad. Lamentablemente hay una falla y es necesario que se levante una nueva reforma, un grupo omega. Y en el grupo omega la diferencia es que ahí vemos éxito. Si vamos a hablar en dónde ubicamos, o qué podemos ubicar en cada línea, no me falla. Puedes echarle un poquito de alcohol, una gotita y te marca bien. Bueno, ténganme paciencia, disculpen la pausa. A ver si la toma. No. No sé si es igual que con los permanentes. Porque el problema es que es el rosado. Es el que funciona, pero se ve muy suave en el video. A ver. Se ve bien con ese color amiga, no te preocupes. Qué pena, pero bueno. Después paso la imagen. Lo malo es que para el video va a quedar así, pero bueno, después paso las imágenes aunque sea para el video. Tenemos en la primera fase del alfa, la historia no es de Moisés solamente, pero podemos llamar al gran personaje, al libertador que se levanta. Después tenemos el tiempo de cautiverio babilónico y tenemos la nueva línea de reforma que se levanta con el tiempo de Cristo. Como acabo de nombrar, dice la palabra reforma. Entonces, lo que yo estoy graficando acá son una de las formas de herramientas que ya había nombrado, que son las líneas, que hay líneas de reforma. ¿Sí? Estas son líneas de reforma, que las separamos en alfa y en omega, del pueblo de Dios. Tenemos en el periodo del Israel moderno al milenismo, después tenemos el periodo del adventismo ya formado, un punto crucial que fue 1888, y el momento omega es el tiempo contemporáneo, el nuevo tiempo del adventismo. Ya no es de los pioneros, el alfa, sino que estamos hablando de la última generación. Y ahí la vamos a identificar como los 144.000. ¿Está bien? Entonces, esta es una de las herramientas que tenemos que entender, que esto existe. Obviamente, si lo explicamos para otra persona por primera vez, podemos tomarnos el trabajo de explicar por qué estas líneas de reformas empiezan en este tiempo, mostrar y demostrar el tema del alfa y el omega. Yo ahora lo estoy dando por sentado y estoy usando este punto para los que ya estamos repasando. Bien. Algo muy importante que dijimos y que tenemos que tener presente es que había una metodología. Todo esto en el Israel antiguo, estamos en el Antiguo Testamento. Acá estamos en el Nuevo Testamento. Acá el adventismo pionero contemporáneo, ¿sí? Alfa, omega. Vimos que Jesús tenía una metodología que es muy importante.
Oh, qué pena. Bien. ¿Qué va? Que es la metodología de parábolas. Es una pena que no funcione porque la verdad era importante la herramienta gráfica. Vamos a intentar explicarlo. La metodología de parábolas tiene un concepto muy básico, de esto ya lo vimos en otros videos, pero es muy importante entender. Es comprender la diferencia y la comparación, comparar y contrastar entre un concepto literal y uno espiritual. Y esto es súper importante, porque para interpretar correctamente todos los escritos que nos hablan de la ley dominical, todo lo que nosotros entendemos que se trata sobre el sello y la marca, sobre nuestra prueba, tenemos que saber leer parábolas. Tenemos que entender lo que fue literal y comparar y contrastar qué se aplica, qué no, con lo espiritual. Dicho sea de paso, el Israel que nosotros decimos moderno, también hay otra forma de llamarlo, que es Israel, antiguo Israel, el Israel literal, y el Israel espiritual, donde el pueblo de Dios somos Israel por ser pueblo de Dios, pero no somos ya el país literal, Israel, o una nación, sino que es algo espiritual. Entonces, cuando comparamos lo literal con lo espiritual, tenemos que aprender a verlo con estos ojos de parábola para poder saber qué aplicar a nosotros. Bien. Ahora, volvemos con el tema de lo que estábamos hablando al principio. Ley dominical, o mejor dicho, la prueba. Nosotros leímos en la introducción que claramente hay un sello y una marca. Son como dos polos opuestos. Y esto lo vimos en el sábado pasado anterior también, cuando hablamos del tema. Que el sello y la marca justamente son opuestos sobre un mismo tipo, un mismo caso, una forma específica. ¿Y cuál es, si hablamos de marca como ley dominical? ¿Cuál sería el sello en esa visión que hemos tenido siempre? ¿Cuál es el sello para, si yo le pregunto a cualquier dentista, le digo, ¿cuál es el sello? La marca es la ley dominical, eso entiende esa dentista. Y te pregunto, entonces, ¿cuál empezás? ¿Cómo? El sábado. Exacto, el sábado. Así que vamos a tomar y a ver algunas cosas y este concepto sobre parábolas y sobre el sábado con estas líneas. En esta clase, si es posible, si el Fibrar nos permite, hasta qué punto podemos explicar y cuánto graficar. Bien. Entonces, si hablamos del sábado, queremos empezar por el que nos representa, el que queremos ser, que es Cristo. Busquemos en la historia de Cristo qué pasaba con el sábado y qué pasaba con el pueblo de Dios y quienes tenían que interpretar su palabra. En el grupo compartí unas citas, en el grupo de WhatsApp de Navé, si las pueden compartir alguien también en el de estudios proféticos para que todos lo tengan, ya que no puedo dibujar acá qué cita es, la voy a nombrar. Es Deseado de todas las gentes, página 181.5. Esa es la primera cita que vamos a leer. Después vamos a seguir avanzando dentro del mismo capítulo. ¿Alguien quisiera leerlo? Si no, lo hago yo. Dame un segundo, porque tengo que salir. ¿Cuál es primero, Mica? ¿Cuál cita es la primera? Desea a todas las gentes, 181.5. Dale, ahí te la leo. El tiempo, el lugar, la ocasión, la intensidad de los sentimientos que dominaba la asamblea, todo se combinaba para hacer más impresionantes las palabras de Jesús ante el Sanedrín. Las más altas autoridades religiosas de la nación procuraban matar a aquel que se declaraba restaurador de Israel. El Señor del sábado había sido emplazado ante un tribunal terrenal para responder a la acusación de violar la ley del sábado. Cuando declaró tan intrépidamente su misión, sus jueces le miraron con asombro e ira, pero sus palabras eran incontestables. No podían condenarle, negó a los sacerdotes y rabinos el derecho de interrogarle o interrumpir su obra. No habían sido investidos con esa autoridad, sus pretensiones se basaban en su propio orgullo y arrogancia, no quiso reconocerse culpable de sus acusaciones ni ser catequizado por ellos. Muchas gracias. Entonces estamos viendo que Jesús de qué era acusado en esa cita. Si alguien le puedo prestar atención.
dice que el Señor del sábado había sido emplazado ante un tribunal terrenal para responder a la acusación de violar la ley del sábado. O sea, el Señor del sábado, como le llama Elena, porque sabemos que Cristo estuvo desde el principio y Él puso la institución del sábado. Se ve muy borroso, pero bueno. No se ve la pantalla. En el mío, pues, se ve, son unas florecitas. Quizás que se habrá bloqueado. Gracias por avisarme, porque si no iba a estar hablando. Ahí está. Ahora sí, volvimos. Ahí está. Entonces, el Señor del sábado es acusado de violar el sábado. ¿Sí? Voy a tratar de escribir poco por si tengo suerte de que anda. Esto es una Q. Entonces, el Señor del sábado es acusado de quebrantar el sábado. Él mismo, el que lo creó, es acusado. ¿Basados en qué se hace esa acusación? Yo les pido si alguien puede seguir leyendo, si no salgo, sé lo que se va a ir en mi pantalla. Deseado de la gente, 182.2 y punto 3. Acá lo tengo. Lo voy a leer, quizás se fue la pantalla, pero lo leo. En toda página, sea de la historia, preceptos o profecías, las escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era institución divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo, dan testimonio todos los profetas, dice la Biblia. Desde la promesa hecha a Adán por el linaje patriarcal y la economía legal, la gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén. Mientras las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión, en todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia para repercutir en su nombre. Los judíos poseían las escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. Pero Jesús les dijo, no tenéis su palabra morando en vosotros. Habiendo rechazado a Cristo en su palabra, lo rechazaron en persona. Bien. Voy a volver a la primera cita. Bien. Esta cita que leímos recién nos da, podemos encontrar un montón. Acá vuelvo así se ve la pantalla. Que hablan por qué ellos rechazaban a Cristo. Y que en realidad no tenían excusas o tendrían que haber podido verlo y haberse gloriado en que el Señor era Él y que podía renovarlos, traer un renuevo, traer una nueva forma de enseñanza, traer más luz a sus vidas. Pero ellos le acusan a Él mismo de querer el sábado. Y eso es un reflejo de ignorancia. Supuestamente ellos quieren representar la ley de Dios. Hablo de los líderes religiosos, los fariseos. Quieren honrar a Dios, quieren respetar su ley. Y entonces se oponen a Cristo porque según su visión, Él quebranta la ley. Y ahí en la primera cita que leyó Luis, si no me equivoco, nos dice que esta acusación estaba basada en sus tradiciones, en sus propias ideas, en sus opiniones. Si seguimos leyendo las citas, vamos a ver que para ellos, Dios mismo les resultaba un extraño. Sus opiniones e ideas no coincidían con las ideas, con las parábolas, con la metodología de enseñanza, con lo que Cristo enseñaba. Y en la segunda cita que leímos, ellos rechazaban a Cristo. Y al rechazarlo a Cristo, lo rechazaban a Dios mismo. No sé si se ve la parte de abajo, creo que no. Perdón, la voy a poner más arriba.
Al rechazar a Cristo, rechazaban la imagen y gloria de Dios mismo, que es lo que él representaba. Jesús no hacía su propia voluntad. Para no trazarme por el tiempo, les cuento las otras citas, pero ahora vamos a tomar algunos puntos, quizás las leamos. Cuando avanzamos en este capítulo del deseo de todas las gentes, nos dice Elena que Jesús representaba la voluntad, la gloria, la imagen de Dios. Él no hablaba por sí mismo, de hecho él lo dice varias veces. Mientras que ellos, como no reconocían a Dios, su comprensión de Dios estaba deteriorada, estaba modificada, tampoco entendían quién era Cristo. No pueden, si no lo conocen a uno, tampoco conocen al otro. Y esto pasaba en un problema de interpretación claramente. Ellos van y leen, de hecho si seguimos avanzando nos habla de que ellos siempre, y lo sabemos y lo vemos en la Biblia, acusaban a Cristo por la ley de Moisés, ¿sí? En la primera línea del Antiguo Israel fue levantado en la primera línea de reforma un mensajero, un libertador, para sacarlos de una esclavitud, que fue Egipto. Esta persona fue Moisés. Dios lo eligió, le dio una tarea, le dio leyes, le dio estatutos, que reformaron problemas que se habían perdido, verdades que se habían perdido por el cautiverio en el que ellos se encontraban anteriormente. Y este profeta y estas palabras supuestamente eran seguidas por quienes se oponían a Cristo. Tomaban al mismo profeta y con eso acusaban al Señor. Obviamente hay un problema de interpretación. Bien. Entonces, sabemos que acá podemos encontrar en parábola un reflejo de Cristo con los 144.000. Hay otra cosa que se repite, además de que tenemos que hacer la obra de Cristo. También hay una pregunta. ¿Por qué los suyos no lo recibieron? ¿Podemos nosotros cometer el mismo error con los mensajeros de Dios, con su mensaje, con la luz? Obviamente sí, y de hecho hay un montón de citas de Elena que lo dicen. Hasta dicen que si Jesús mismo viniera en el tiempo que estaba ella, en el tiempo de las adventistas, los mismos adventistas también lo llegarían a crucificar, algunos, obviamente los que rechazan el mensaje. ¿Por qué pasa esto? Ellos tenían los escritos del profeta, y claramente la cita que leí recién, que la dejo acá por si la quieren buscar, es el deseo de todas las gentes, 182.2 y punto 3, nos muestra que Moisés, que las escrituras, la economía judía, cuando hablo de economía judía no es la parte mercantil, sino lo que es los ritos sagrados, mostraban a Cristo, todo hablaba de Cristo. Pero nosotros vemos que con una lectura equivocada, ellos veían lo contrario. Jesús les dice, en una de las citas que continúa, si le seguimos leyendo el capítulo, si ustedes creen, voy a parafrasear, ¿no? Si creen en Moisés, creerían en mí. Entonces vemos que el problema, repito de vuelta, pasa por una interpretación errónea. Y si nosotros queremos saber cómo evitar caer en el mismo error, que de hecho se nos dice, incluso se ha dicho para las generaciones anteriores adventistas, que eso les iba a pasar, les puede pasar, les pasó. Bien. Oh, perdón. Bueno, había querido ser prolija, pero no se puede. Tenemos que ver un ejemplo claro y vamos a ver sobre la historia del sábado y un reflejo de cómo la han interpretado, tanto las personas del
Antiguo Israel Alfa como los adventistas del Antiguo Israel Alfa. Nos van a enseñar mucho para poder entender nuestro tiempo. Y acá hay un concepto que me pasé por alto y no me di cuenta, que es lo siguiente. Si en parábola queremos comparar líneas de reforma, podemos hacerlo en dos sentidos. Podemos aprender sobre una misma línea de tiempo, por ejemplo, un grupo, mejor dicho, el Israel espiritual y el Israel moderno. Podemos comparar el alfa con el omega, sabiendo que va a haber diferencias porque uno es alfa y otro es omega, pero también podemos encontrar similitudes, enseñanzas. La otra forma es comparar el omega con el omega. ¿Bien? Entonces, tanto de uno como del otro nos va a dar información sobre nuestro tiempo. Entonces vamos, y voy a hacer una aclaración corta, vamos a ver, por ejemplo, el concepto sobre el sábado. Vamos a encontrarlo tanto en los dos alfas. Cuando nosotros vamos a Patriarcas y Profetas, esta cita no la voy a leer ahora por tiempo. Ya estamos en los 50 minutos. Te puedo dar 10 minutitos más si querés. Bueno, vamos a hacer un cierre. Disculpen que si se hizo largo, pero bueno, quedó casi en tiempo real de cómo se enseñaría. Voy a hacer no va a ser una conclusión, sino que vamos a cerrar esta idea y continuaremos en la próxima clase con un fibrón nuevo. Bien. En Patriarcas y Profetas 306.5 vemos que los israelitas habían perdido el sábado. Todas las costumbres, todos los problemas que había traído estar en esclavitud en un tiempo de oscuridad, es importante esto, una línea de reforma siempre antecede a un periodo de oscuridad, había hecho que pierdan el sábado. Un profeta es levantado, un mensajero, un líder, y es restaurada esta verdad. El sábado vuelve a ser instaurado en este momento. Cuando vamos a la línea del Israel moderno, tenemos la misma situación. Pasan 1260 años de cautiverio, periodo de oscuridad, y en 1798 es levantado un reformador, un mensajero, un líder espiritual, que fue Miller. Y en este momento, en toda esa línea, después de 1844 y descubrirse la verdad del santuario, verdades que en realidad no son nuevas, sino que vuelven a reconocerse por haberse perdido antes, el sábado, que también había sido perdido, también es restaurado. Y tenemos otro profeta, que sabemos que es En ambos periodos, el sábado fue relevante. Pero incluso, y esto es importante, siendo que acá, en mi periodo alfa, sí hay una prueba relacionada con el sábado, literal de obedecerlo o no, también podían caer en el error de solo adoptar la forma. Y esto se ve más en lo que ya es del periodo espiritual. Acá era un poco más literal. Sabemos que la forma en que eran probados y que eran tratados eran más por cosas literales, por obras literales, pero que igualmente estaban relacionadas con lo que hay en el corazón. Pero ya en este periodo, si bien el sábado también comparte estas similitudes de estructura, y en un periodo tiene que ver con una prueba, ya vimos que hubo leyes literales dominicales, que hubo un contraste entre obedecer el sábado o el domingo, había una prueba en este momento sobre ese tema. Aún así, no era el sábado realmente solo la obediencia literal la prueba. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, ya por una cuestión de tiempo. Y tanto acá como acá hubo gente que o está fallando, o corremos el riesgo de fallar, y acá fallaron, por interpretar incorrectamente cómo se lee en parábolas el tiempo alfa, el omega, lo literal y lo espiritual. Voy a ir a un cierre de cortar el tema para el próximo paso. Pero si nosotros vamos a Juan, los invito a ir a Juan 1, 9 al 12. Me había venido una palabra, en realidad esto no es lo que tenía, pero a mí me llama la atención, ¿no? La luz vino a los hombres, parafraseando, dice Primera de Juan. Pero los hombres no lo recibieron. Si vamos a Juan 1, del 9 al 12,
¿Alguien lo quiere leer? Así para adelantar. Yo lo estoy buscando. Acá lo tengo. Juan 1, del 9 al 12 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, acá tomé este ejemplo, me vino a la mente cuando estaba viendo esto, que es algo muy importante, y esto lo van a encontrar en el tema que ya dio Esteban. Para nosotros, obviamente no, los que estamos estudiando juntos, pero si esto lo presentáramos a otra persona, va a haber un choque inevitable cuando tratamos de entender por qué puede para nuestro tiempo no ser el sello del sábado. ¿Por qué la ley dominical ya no es literal acá, sino que no hay un asunto domingo? Le llamamos así por una cuestión de costumbre, pero ya en este momento es entre comillas. Es otra la prueba. Y el problema y lo que podemos aprender de lo que nos va a pasar a nosotros, porque también le pasó a Cristo, tiene mucha relación con este versículo. Hay un mismo motivo, una misma razón por la que la luz vino a los hombres, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La luz obviamente acá está hablando de Cristo, pero nosotros sabemos que siempre sus mensajeros tienen una representación, son embajadores de él. Y esa luz puede llega en un periodo de reforma, pero hay gente a la que va dirigida que la rechaza. Incluso les pasó en el tiempo alfa, que también tienen problemas con esto. Los fariseos, sobre todo en este tiempo, con los primeros adventistas, y pasa con nosotros hoy, se aferran a una luz anterior. En el tema que dio ya mi amigo Esteban, van a encontrar de qué se trata esta línea de restauración. Van a ver que hay dispensaciones, tanto sea que hablemos sobre esclavitud, sobre alimentación, sobre el género, qué podemos pensar de los hombres y las mujeres y sus roles. Vamos a ver que hay un avance, hay cambios, que en realidad desde que existió la caída, hay cosas que suceden en la humanidad, pero que no eran el plan de Dios. Que esto debe borrarse y volver al plan original. Pero muchos nos aferramos a la luz pasada y los que hacemos esto estamos totalmente en un camino de perdición y de rechazar la luz de Dios. El mensaje siempre aumenta y va a seguir siendo así. Y hay nuevas pruebas, hay nuevas formas en las que vamos a ver un mismo principio. Y ya cierro, corto. Pero hay tres cosas que se nos va a acusar por, ahora queda todo abierto, lo lamento, me gustaría darle nombre a cada cosa que estoy diciendo. Pero me parece interesante que cuando busquemos qué pasó con el sábado y demás, vamos a llegar a una conclusión. Que el sábado era la prueba para el periodo alfa, pero que el sábado no es la prueba para el fin del periodo omega. ¿Y por qué? ¿Eso quiere decir que el sábado deja de ser vigente? ¿El sábado ya no importa? No. De hecho, hubo personas que corrieron riesgo de pensar esto así. Si nosotros vamos a la línea de Cristo, obviamente guardar literalmente el sábado no nos salvó de nada. De hecho, ellos mataron a Jesús, de hecho, lo rechazaron. Su prueba era aceptar las enseñanzas, el reino de Cristo. Lo que él proponía sobre el prójimo, lo que él proponía sobre la nación de forma espiritual. Y nosotros tenemos un periodo análogo con Jesús, en el que también nuestra prueba no es algo literal sobre el sábado, sino que es algo más. Y lo van a encontrar acá en el tema que ya dio Esteban, también lo voy a ampliar después. Pero el sábado sigue siendo vigente, y para nosotros también, ojo. Cuando Cristo se va y quedan los apóstoles, sabemos que los que siguen siendo bautizados guardan el sábado. Entonces el sábado no se pierde, pero no es la prueba. A Jesús por esto, por esa relación que tenía con la ley de Dios, se los acusó de tres cosas. De no guardar el sábado, de deshonrar a los profetas,
deshonrar a los profetas y de ser un movimiento político versus la tierra gloriosa. Estas tres cosas de las que se le acusó a Cristo también se nos va a acusar a nosotros. De no guardar el sábado, de deshonrar a los profetas, y de ser un movimiento político contra la tierra gloriosa. La tierra gloriosa en el tiempo de Jesús era Israel mismo, la tierra gloriosa en nuestro tiempo es el Israel espiritual. Y de ser hijo de Satán. También, sí, obviamente, le decían directamente que era satánico. Y ahora Y también. la paradoja, exacto, que sus ideas, cuando nosotros hablemos de qué es la prueba para nuestro tiempo, es justamente lo que se piensa que es totalmente satánico para muchos que están entendiendo mal, igual que los fariseos, que nosotros mismos entendíamos mal antes, que estamos aprendiendo a cambiar. Esto no es mérito nuestro, esto es algo que Dios nos muestra. Y esto de que se le acusó a Cristo, seremos acusados nosotros. Y la paradoja es que a quien se le acusó era el propio Señor del sábado. A quien se acusó de desechar a los profetas era quien en realidad dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Se le acusa de ser un movimiento político contra la tierra gloriosa, y en realidad es el remanente, el nuevo movimiento que representa la verdadera tierra gloriosa. Así que no va a ser extraño que esto resulte cuando nosotros presentemos un tema. Por eso es importante que, según la persona a la que llevemos estas verdades, la condujamos con inteligencia, también inspirados, y nos demos cuenta, según la necesidad, qué tanto y de qué manera podemos ya dar por sentadas ciertas ideas, para que esa persona tenga la oportunidad de no caer esto, aunque va a ser su responsabilidad aceptarlo o no. Bien, hago un corte y vamos a hacer la oración entonces ya. Seguiremos en otra oportunidad. Bueno, aguarden un segundo. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por la oportunidad de poder repasar tu palabra. Gracias por la oportunidad también de que nos das de hablar a algunos de tus siervos. A veces se presentan problemas, lamentos y no lo sé en realidad. Espero que tu Espíritu Santo haya conducido las cosas. Y aunque no es como están planeadas, que puedan ser útiles, que puedan servir, Señor, que puedan ser un pie quizás para otra persona que pueda ver esto más adelante, para nosotros cuando lo tengamos que enseñar, para poder compartir tu verdad, para poder llevar esta transformación al corazón de tantas personas que lo necesitamos, no por nosotros mismos, sino porque lo que le hacemos a las personas al no estar cambiados, lo que hacemos cuando no aceptamos tu verdad, lo que debemos avanzar en esta línea de restauración y seguimos teniendo racismo, homofobia, sexismo, odio y muchas cosas que no vemos, pensando incluso que estamos llevando adelante tu voluntad y en realidad estamos haciendo la propia. Y hacemos daño a muchísimas personas, no solo corremos riesgo de nuestra perdición, sino que además lastimamos. Te pido que nos ayudes a poder seguir en esta transformación y que podamos ayudar a otras personas a que lleguen a ella. Gracias por tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén.